Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola, estamos una vez más aquí en Teología Compartida. Un privilegio estar con ustedes. Este es un podcast del Seminario Teológico de Dallas en español. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de estar con Jay Chirinian. Muy bien, estoy aprendiendo palabras nuevas en español que a veces algunos apellidos no son tan comunes como Exacto. este. Entonces, estoy aprendiendo aquí con Chirinian. Tenemos la bendición ahora con Jay de que está trabajando ahora también aquí en el Seminario de Dallas, pero no solamente la bendición que estás acá en el Seminario de Dallas, sino que también has tenido la oportunidad de crecer en Venezuela con tus papás en el ministerio, pastoreando una iglesia. Y ese es el tema que tenemos hoy. El tema es hijo de pastor, privilegio o presión. Pero antes de entrar al tema, quiero que conozcamos un poquito de Jay. ¿Por qué puedes comentarnos un poco más acerca de ti y cómo creciste también en Venezuela? Amén. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Estoy sumamente feliz de estar compartiendo con ustedes aquí en Teología Compartida. Me encanta. Cada uno de los podcasts que he visto hasta ahora, he aprendido un montón. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes acá. Yo soy Jay Chirinian. Crecí en Venezuela. Tengo aproximadamente casi 4 años en los Estados Unidos. Estoy felizmente casada. Y pues tenemos casi un año casados. Ya pronto cumplimos nuestro primer aniversario. Y como lo dijo, crecí casi que literal en la iglesia. Mi papá es pastor y crecí en una familia cristiana, pastoral, donde servir a Dios fue mis primeras enseñanzas desde muy chiquita, y Dios me ha permitido pues ayudar a muchos jóvenes actualmente a través de las redes sociales. Estudié comunicación social, soy periodista, me especialicé en radio, amo la radio, me encanta hablar, pero creo que hace más o menos unos 5 años atrás sentí el llamado de Dios de utilizar todos mis recursos, todos los medios de comunicación que tuviera a la mano para hablar de Él, para enseñar a mi generación, y eso fue lo que hice hace unos 5 años atrás. Así que inicié en redes sociales, hablando acerca del amor de Jesús, hablándole a mi generación que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede esperar hasta el matrimonio, que sí se puede tener una familia que ame y sirva a Dios, y pues a eso me dedico ahora que estoy también con ustedes acá en DTS, y pues nada, es un placer y es una bendición enorme. Gracias, Jay. Y bueno, ya lo mencionaste. Sí, una de las cosas que me llamó la atención unos meses atrás, cuando estábamos en búsqueda de la persona que iba a venir aquí al Seminario de Dallas en español para ayudarnos con las redes sociales, fue precisamente eso, ver tu descripción de trabajo y ver cómo tienes tanto impacto con las redes sociales y con los jóvenes, especialmente de Latinoamérica y obviamente aquí en Estados Unidos en español. Y ahora, como se conoce eso, eres una influencer porque tienes mucha influencia con los jóvenes. Más adelante, vamos a tener muchos podcasts más adelante que podemos hablar exactamente de eso, pero algo que impresiona o me ha impresionado a mí es eso de el crecer en un hogar pastoral. Tu papá pastor, familia pastoral, tu mamá bien envuelta en el ministerio. Y eso es lo que queremos entonces hablar mucho. Como tú sabes, y ya nos estás conociendo, y también nuestros seguidores en el Teología Compartida, muchos están en ministerio o quieren estar en ministerio, muchos líderes, pero también mucha gente de iglesia que nos sigue en las redes sociales y escucha el podcast. Entonces, es un tema que nos llama mucho la atención. En tu caso, ¿cómo fue crecer en un hogar cristiano y en este caso como la hija del pastor? Me encanta este tema. Sé que muchos están curiosos allí, quieren saber cómo es, y otros que ya son hijos de pastor o que tienen hijos que ya están en el ministerio quieren saber acerca de cómo ayudar a sus hijos a que amen a Dios, no por algo impuesto, sino por una relación personal. Para mí, de verdad, ha sido una experiencia bastante formativa. Crecí en enseñanzas bíblicas desde que tengo uso de razón. Como lo dije al principio,
Nací casi que literal en la iglesia, no literal, obviamente nací en un hospital, pero crecí en la iglesia viendo a mi papá y a mi mamá, pues sirviendo a Dios como una familia. Creo que para mí fue bastante maravilloso, gracias a Dios por mi experiencia, pero sé que también hay muchos desafíos para los hijos de pastores o para los hijos de cristianos o algún líderes o ministros. Sé que no es fácil, hay sus desafíos que también quiero conversarlo más adelante, si se da la oportunidad, pero sé que es un reto, pero también es una bendición. Es algo maravilloso que siento que para mí me ha hecho quien soy actualmente y ha hecho la persona que soy. Y pues nada, ha sido ese mi caso y el de mis hermanos. Jay, y mira, gracias por tu corazón abierto a compartir esto. Sé que tú eres la voz de muchos que están en el ministerio, que han pasado entonces su vida en esa sombría de el hijo del pastor. Pero aquí viene otro asunto. No solamente es el hijo del pastor, también es el hijo o la hija del misionero, o el que esté entonces en la obra, el que se dedicó entonces a tiempo completo a servir al Señor. Y entonces, como tú lo acabas de decir, sí hay beneficios, pero también hay retos. Y vamos a llegar ahí, pero lo que te quería comentar, la importancia de este tema, porque es un tema donde muchos de los que nos están escuchando o nos están viendo van a decir, bueno, estoy en el ministerio y ¿qué de mis hijos? Entonces, yo en mi caso no tengo... Mi papá es un carpintero y mi mamá una enfermera. Entonces, yo soy, digamos, en mi familia el primero que vine al ministerio a tiempo completo. Pero estoy casado con mi esposa Yuli, hija de misioneros. Entonces, he podido, a través de ella, escuchar algunos pensamientos que sin duda voy a escuchar de ti. El qué es vivir bajo un padre que es el líder espiritual. Y pensando en esa vía. Otra vía que podemos ver es también, ahora yo soy el pastor, el profesor de teología. Entonces, ¿cómo van mis hijos? Y cómo lo relaciono entonces eso con mis hijos. Y con muchos de los que nos están escuchando. Nuestro primer ministerio es en la casa y queremos que nuestros hijos continúen y sigan adelante. ¿Cuáles dirías, Jay, que son las principales presiones y retos de esa experiencia? Pero también, por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de servir al Señor desde tu infancia? Sí, bueno, mi papá, él recibió el llamado siendo muy joven. Se fue al seminario teológico en Venezuela, estudió teología, y cuando conoció a mi mamá ya él estaba estudiando teología y lo primero que le dijo a mi mamá cuando ya estaban oficializados en noviazgo es, yo tengo un llamado de parte de Dios y es el pastorado. ¿Estás dispuesta a eso? ¿Estás dispuesta a ser la esposa de un pastor, de seguir el llamado? ¿Y qué le dijo? Sí. Mi mamá obviamente amaba siempre el ayudar en la iglesia, el servir a Dios también, y ella pues dijo, amén, yo me uno a ese sueño, a esa visión. Y cuando tuvieron a sus hijos, ya mi papá estaba en el ministerio, así que literal, como les dije ahorita, yo crecí en la iglesia. Y sí hay sus desafíos, sí hay sus presiones. ¿Cómo cuáles? Yo diría que uno de los más difíciles para los hijos de pastores o para un hijo de un pastor es la etiqueta de ser perfecto, de ser el ejemplo para la iglesia, para tu generación, para los que te rodean. Y algo que nunca me gustó, no por parte de mis padres, sino por la gente, que es normal, es que siempre comparen a sus hijos contigo. O mira, tú tienes que ser como Jay. Tú tienes que hacer las cosas como Jay, porque como hija del pastor. Como hija del pastor, porque haces que tu imagen sea perfecta, que es difícil encontrar una persona perfecta porque solo Jesús. Es muy complicado, somos seres humanos imperfectos y que a pesar de que tú trates de agradar a Dios en todas tus decisiones, habrán cosas que harás que no estará bien. Entonces creo que esa etiqueta de ser perfectos por ser el ejemplo, por ser el hijo del pastor, es una presión muy fuerte que muchos no han sabido cómo manejarla, y es allí donde caen no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con el ministerio, porque obviamente no es fácil. Gracias a Dios, mi papá y
junto a mi mamá, ellos supieron manejar este tema. Nosotros nunca se nos impuso como ustedes tienen que hacer esto, porque si no está mal. Okay. Gracias a Dios ellos nos enseñaron la verdad y nos instruyeron en amor, y fue una decisión de nosotros. Obviamente el recibir a Cristo es personal. Puede que tus padres te hayan enseñado, pueden que tu madre, tu papá te instruyan, pero a la final es tu decisión personal. Y hay algo importante acá: cuando la fe es heredada o cuando la fe es personal y real. Obviamente hay una enseñanza, pero a todos nos toca tener ese encuentro con Dios, a todos nos toca tener esa primera conexión, esa relación genuina, no solo por teoría o por enseñanza. Y creo que esa presión de perfecto, esa etiqueta, sería como la más difícil. Obviamente hay unas otras más, que, hago un paréntesis acá, es mucho más grande las bendiciones que las presiones, en mi caso y en mi familia. Y ya les voy a decir por qué. Creo que otra de las presiones sería el saber o el ver y escuchar comentarios negativos hacia tu familia o hacia tu papá o hacia la familia pastoral. Es algo que yo diría que es una de las más difíciles situaciones como hijo de pastor que nosotros pasamos o sobrellevamos, o ver cómo tu papá y cómo tus padres ayudan a tanta gente, o cómo tus padres, tu papá enseñan con amor y con la gracia de Dios a personas que luego esas personas se dejan engañar por el enemigo, o quizás están en desacuerdo con algo, y ya empieza a haber un odio de parte de esa persona hacia no solo tu papá, sino a la familia, y es difícil cómo trabajar con eso, porque obviamente en una mente de un niño o adolescente, porque siempre mis padres fueron muy sabios a no dejarnos no introducirnos en estos comentarios o en estas conversaciones difíciles de la iglesia, gracias a Dios. Pero ya cuando eres mayor y tienes más conocimiento, como que te vienes a dar cuenta de muchas cosas. Y es difícil entender que a pesar del rechazo, a pesar del odio, es más fuerte el amor. Y que si al mismo Jesús los religiosos lo rechazaron, ¿qué puede pasar con nosotros que somos simplemente humanos, servidores de Dios, del Señor? Entonces, ahí cuando ya eres mayor puedes entender esta verdad, pero sí hay muchos retos. Sí. Pero diría que es más las bendiciones. Antes de ir a las bendiciones, Jay, gracias por colocar estos dos temas que creo que sí son bien cruciales en cuanto al ver al hijo del pastor como el perfecto, pero no había pensado en ese otro aspecto también de cuando el hijo se siente víctima a veces o del voy a colocar esta palabra, del desprecio o un mal comentario, ya sea para el papá o ya sea para la familia. ¿Cómo manejaste, digamos? No sé si puedes recordar en tu vida algún ejemplo donde tuviste que lidiar con esos dos aspectos. Creo que para mí lo que me ayudó a manejar este tema, que es bastante difícil, es ver el ejemplo de mis padres. Porque si ellos, a pesar de que hubiesen personas, porque no son todos, déjenme decirles que es uno entre 1.000.000, un revelado ahí que dice, yo quiero hacer las cosas de esta manera, o X, y ver que ellos continuaban con el mismo amor, mi papá enseñando, pastoreando, mi mamá como esa esposa sabia y ayudidónea, ayudando, ver ese ejemplo de que a pesar del odio o el rechazo, ellos nada los detenía y nada hacía que dieran un brazo a torcer o se dieran para atrás y dijeran, ya no podemos más. Eso creo que me ayudó muchísimo a entender que es más grande el amor y la pasión que Dios ha colocado en nuestros corazones por el servicio, porque a la final nosotros vinimos a ser siervos del Señor, y ya sea dentro de la iglesia, en una compañía o en un seminario como DTS, creo que eso me capacitó para siempre tener un corazón bondadoso, servicial. Fue el ejemplo de mis padres. Yo nunca escuché
a mi mamá o mi papá conversar mal acerca de alguien, incluso cuando esa persona estaba lanzando odio, nunca. Y creo que eso es muy clave para los padres. Si tú quieres que tus hijos crezcan con corazones sanos, si quieres tener hijos con corazones sanos, que amen a Dios independientemente si son rechazados en el colegio, que amen a Dios independientemente si son discriminados en la escuela, es que tú puedas tener un corazón sano también. Es decir, cuidarlos de conversaciones de adultos, cuidarlos de cizaña, mi mamá, mi papá, personas que a pesar de que hubo momentos difíciles, nunca vi conversaciones, nunca escuché conversaciones de alguien o incluso de consejos, porque sé que como pastores, mi papá obviamente tiene que dar consejería y nunca escuché como temas de, fulanito le está pasando esto, diciéndonos a nosotros cosas de la iglesia. Nunca. Y creo que eso es clave para no contaminar el corazón de los niños o de los hijos, ya sea una mamá que simplemente es cristiana, ama a Dios y sirve a Dios, o un papá que se está preparando para el ministerio. Cuiden el corazón de sus hijos con las conversaciones y con sus acciones también. Creo que eso fue clave para nosotros como familia y para mis hermanos y para mí. Jay, gracias por compartir eso. Y tuve la bendición de conocer a tu papá la semana pasada. Siervos de Dios, y bendigo sus vidas. Sin duda van a ver este podcast y van a estar muy contentos al ver, como cualquier papá, estaríamos así muy contentos de ver cómo el Señor en su gracia te ha dado esa perspectiva y también el servicio para el Señor. Eso por un lado, y también ver todo el ministerio que ellos están haciendo, plantando iglesias en Venezuela. Qué bendición, todo lo que ellos están haciendo para la obra del Señor. Eso por un lado. Por otro lado, tengo a mis hijos. Y cuando hablaste de beneficios, yo me acuerdo cuando estaban pequeños y ellos decían, papi, nos gusta porque cuando generalmente casi todos los domingos, más aquí en Estados Unidos, terminaba el domingo el servicio y siempre íbamos a un restaurante a comer. Yo creo que ese es típico de toda familia cristiana, y después del servicio a comer. Yeah, cuéntame un poquito de los beneficios. Yo diría que ese es uno de los beneficios, además de comida gratis, y eres el primero en comer en todas las actividades de la iglesia. Eso es un gran beneficio, más cuando estás chiquito que no quieres hacer la línea para comer. Creo que la enseñanza desde pequeño, yo de verdad me siento demasiado privilegiada. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque mis padres me instruyeron desde que tengo uso de razón. Yo sé que hay casos de muchas personas que conocieron del evangelio, de la palabra ya siendo adultos, después de pasar momentos dificultades en su vida, pero conocieron del Señor a tiempo, porque nunca es tarde. Gracias a Dios que en mi caso yo crecí con valores, principios cristianos, y creo que eso ha sido para mí una de las bendiciones más grandes de mi vida, y que mis padres, ellos no vienen de familias ni siquiera ministeriales. Mi papá, mi abuelita conoció del evangelio cuando mi papá ya tenía bastante tiempo en el evangelio y orando por ella, orando, y ya casi antes de partir, porque ella partió de aquí de la tierra, ella recibió a Cristo en su corazón. Igual pasó con el papá de mi papá. Entonces ellos vienen de generaciones que no conocían del Señor, pero ellos primero rompieron esa maldición y a partir de ellos empezó una generación que ama a Dios, que ama servir a Dios, que ama servir a la gente, y creo que esa ha sido la bendición más grande de mi vida, porque ahora mis hijos, que ya estoy casada y mi esposo y yo tenemos planes para tener nenes pronto, es que van a crecer en un hogar cristiano, con abuelos cristianos. Y mi esposo también, sus padres son cristianos, así que amo esa bendición que el Señor me permitió vivir. Hay muchos otros beneficios. Creo que, no sé por qué, pero el poder encontrar tu identidad en la fe es también una de las cosas, por lo menos en el caso de mis padres. Mi papá nunca nos impuso, tú tienes que hacer esto en la iglesia o tú tienes que hacer aquello. Ellos siempre nos dieron como la puerta abierta. Puedes encontrar tu identidad en la iglesia, donde tú quieres servir. Y yo, como buena hija de pastor, serví casi en todos los ministerios, en la adoración, en las danzas, en la staff,
porque también estuve allí con los niños, en las redes sociales. Ya lo último que pude apoyarlos a ellos cuando estaba en Venezuela fue en las redes sociales. Entonces fue buscando dónde el Señor me había llamado hasta que entendí que el Señor me estaba llamando a ser voz para mi generación y por eso empecé a usar mis recursos en redes sociales. Pero fue como esa oportunidad de tú con Dios y tú habla con Dios y qué Dios tiene para ti, encuentra tu propósito en Dios. Esa enseñanza es muy clave. Todos fuimos creados con un propósito de parte de Dios y encontrar cuál es ese propósito, ese plan, ese pensamiento de Dios hacia nosotros es muy importante cuando somos jóvenes. Entonces creo que eso sería la bendición más grande de mi vida. Sí, y gracias por compartirlo. Sin duda, el tener desde casa, y por lo que estoy escuchando, no solamente el expuesta la palabra de Dios a Dios mismo, el tener entonces el testimonio mismo de tus padres. La otra cosa que estoy aprendiendo a través de los años es que en su momento yo decía, ay, pobrecitos mis hijos, de que ahora ya tenemos como 12 años aquí en Dallas, entonces tenemos una estabilidad. Pero los primeros años en el ministerio, cada 4 años nos movíamos de ciudad en ciudad. Entonces yo lo miraba en su momento así como, qué inestabilidad para mis hijos. Pero ahora, viendo a mis hijos, es más, ya tenemos, como te dije, más de 12 años acá en Dallas. 2013, sí, 12 años entonces sola en esta ciudad. Pero esto fue lo chistoso. La pequeña en ese momento tenía no sé cuántos, 5, no, como casi 10 años. Ella dijo, ya habían pasado 4 años, y dijo, hey, ¿y cuándo nos vamos a mover? Porque ya pasó la cuota. Ya quiero que nos movamos. Wow. Aquí viene, al final, a veces esas desventajas que uno mira se convierten en una fortaleza de adaptabilidad para los hijos. La forma entonces en cómo Dios los prepara, como tú mismo has dicho, de que ese entrenamiento que has tenido en la casa, en la iglesia, después lo puedes usar para la obra del Señor. Y aquí viene algo que me interesó al escucharte. ¿En qué momento sentiste que tu relación con Dios dejó de ser algo heredado o impuesto y pasó a ser algo personal y real? Me encanta esta pregunta, porque en mi caso, personalmente, yo sí viví una transición siendo muy pequeña. Tenía alrededor de 11 años cuando tuve mi encuentro con Dios, cuando hice mi oración de fe solita. No fue algo impuesto, no fue algo obligado, que eso es muy importante, padres, orar por sus hijos, instruirlos y que ellos sean los que tomen la decisión, porque a la final es personal esta decisión. Recuerdo que tenía como 11 años y en mí se despertó una curiosidad de una niña de conocer a Dios como mi padre, de conocerlo como mi creador, de sentirlo, no como una historia que estaba en mi mente, porque hasta ese punto tenía las enseñanzas de mi familia, de mi papá y de mi mamá y de la iglesia, pero todavía no había experimentado una relación con Dios genuina, real, que yo sintiera, Él es mi Padre. Y se despertó esa curiosidad. Yo recuerdo que un día le dije a mi mamá, mamá, yo quiero conocer a Dios, porque yo oro y siento que estoy orando sola. Siento las 4 paredes de mi habitación y es raro, así una niña. Mi mamá y mi papá me dijeron, nosotros vamos a orar por ti, pero tú solo habla con Dios, dile lo que tú quieres. ¿Tú quieres conocerlo? Exprésaselo a Él. Oh, wow. Y yo recuerdo que esperé un día, porque no sé, en mi mente chiquita era como que yo quiero estar a sola con Dios, no quiero que haya nadie en mi casa. Esperé que mis padres, todo el mundo se fuera y no sé, mis hermanos, no sé quién más estaba en la casa, pero en la sala de estar no había nadie y yo en el sofá dije, ok, Dios, hoy es el momento. Yo necesito conocerte, yo quiero que tú entres a mi corazón. Y fue en ese momento donde yo hice mi oración de fe, donde yo dije, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero que tú seas mi guía, quiero que tú seas mi Dios, yo quiero saber quién eres. Y en ese momento sentí como el Señor vino a mi vida. Fue una experiencia increíble, nunca la olvido. Cada vez que estoy en mi momento de oración, recuerdo a esa niña de 11 años que se encontró con Dios. Yo ahí tuve mi primera relación genuina y desde ese entonces todos los días era una intimidad con Dios. Todos los días mi mamá puede testificar de eso. Ella tocaba la habitación y yo, mamá, estoy ocupada. Estaba orando, ponía en ese tiempo worship. Oh, wow.
No me acuerdo la canción, pero había una que me encantaba en ese momento. Y eso era todos los días después del colegio. Yo quiero mi tiempo con Dios. Y eso fue una de las cosas que me ayudó personalmente a mí. Cada quien tiene diferentes testimonios, historias, pero fue una de las cosas que me ayudó a mí a vencer todas las dificultades, todos los retos de la vida de un adolescente. Porque sé que no es fácil luego entrar a la adolescencia siendo cristiano y sobre todo hija de pastor. Es más difícil. Y más en un pueblo, en una ciudad como la donde estábamos nosotros, que es pequeña, todo el mundo conoce a todo el mundo, todo el mundo conoce a mi papá, todo el mundo conoce su iglesia. Es como que estás en el colegio, en la high school, y ya todo el mundo sabe quién eres. Y en ese sentido, yo sí viví mucho rechazo, bullying y discriminación por ser cristiana, pero lo que a mí me ayudó fue mi relación con Dios. Yo no estaba viviendo una religión. A esa edad, 12, 13, ya yo tenía una relación con Dios y eso era más fuerte. Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa, mi mamá hablaba conmigo, obviamente, mi papá oraba por mí, pero luego yo me iba a hablar con Dios y me sentía fuerte. Ay, no pasa nada, mañana voy otra vez a mi colegio. Y eso me ayudó que nunca yo desistiera y dijera, no quiero nada con el Señor, ya esto es muy fuerte para mí. No, yo más bien era más fuerte en mi fe, pero fue por esa relación con Dios. Y eso me ayudó a vencer todo el bullying, todas las discriminaciones, todos los obstáculos de un adolescente. Y puedo testificar y puedo darle gracias a Dios que nunca me aparté de su camino, nunca me alejé. Una de mis oraciones cuando apenas tenía 12 años era, Dios, que esta pasión que siento por ti siempre esté en mi corazón hasta que muera. Y yo recuerdo que una vez siendo joven, muy joven, como 12, 13 años, yo le dije, Señor, si tú ves que yo me estoy enfriando, si me estoy apagando mi fe, por favor, haz algo, no dejes que yo me enfríe. Y eso siempre fue mi oración. Y creo que gracias a Dios eso me ayudó a permanecer fuerte en mi fe. Y diría que desde ahí mi fe fue personal y todo mi caminar en Cristo. Jay, gracias por comentarlo. Y sé que no solamente es la lucha de ser el hijo o la hija del pastor o del misionero, el que está en ministerio, pero lo que decíamos en la pregunta, te mencioné la pregunta de cómo no es que te lo impusieron o lo heredaste, o como él es cristiano, yo también, o mi papá es pastor, pues yo entonces espera que vaya al ministerio o que sea cristiano. Qué importante es como la relación de cada individuo, aún hasta el hijo del pastor, la hija del pastor, la relación personal con el Señor. Y creo que, como tú bien lo dijiste, sin duda que tus papás oraron mucho por ustedes, por ti, y el Señor contestó esa oración al tú venir entonces a Él y tener una relación personal con Él. No, muchas gracias por compartir esto. Sé que has mencionado que tus padres nunca usaron el ministerio como excusa para descuidarlos. Y este es un tema muy importante, sí, pensando en nuestro contexto cuando estamos en el ministerio que nos absorbe tanto. Hay tanto que hacer, el llamado, la pasión, y a veces en los contextos que estamos, muchas de pastores, no solamente aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica también, están de pastor, pero también tienen un trabajo a tiempo completo, tienen obviamente la familia y estudios porque están estudiando con nosotros también. Ese es un desafío. ¿Cómo lograron ese equilibrio entre la vida ministerial y la familiar, pensando en tu casa y con tus papás? Sí, creo que esto es muy importante. Todo el que tiene hijos, ya seas cristiano y quieres que tus hijos amen a Dios y sirvan al Señor, o simplemente que amen a Dios de todo corazón, es que haya un balance entre el ministerio y entre la familia. En mi caso, yo siempre vi que mi papá tenía como prioridad Dios y su familia, y nunca como que suplantó o quitó lugar de la familia. Y he visto, lamentablemente, sé que Dios me bendijo con esta bendición inmensa de mis padres y su forma de cómo nos criaron, pero sé que no es el caso de todo el mundo. Sé que hay muchos hijos de pastores o hijos de cristianos que no quieren nada con el Señor, es porque vieron que sus papás no supieron manejar sus tiempos y colocaban a otras personas en primero. Y cuando un niño está creciendo, necesita la atención de sus padres, necesita la atención de su papá. Que su papá es su pastor, sí, obviamente, pero es su padre primero, es su amigo, es su mejor amigo en ese punto. Creo que esto ayudó muchísimo a que yo amara al Señor de toda mi vida. Fue ese equilibrio, un balance. Yo recuerdo una de las anécdotas de mi familia, es que un día mi papá
él estaba iniciando, se estaba mudando de local, iba a adquirir un nuevo templo. En ese entonces mi papá había trabajado muchísimo, él tenía el ministerio, pero también trabajaba laboralmente, secularmente, como comerciante, vendedor. Y él con mucho sacrificio se había comprado un carro. Y yo recuerdo que mis hermanos y yo estábamos chiquititos, yo diría que yo tenía unos 7 años, fue el primer carro de mi papá y estábamos felices de que él tenía un carro. Y él, recuerdo que un día llegó a la casa y dijo, tengo una reunión importante. Y nos sentó y ya Dios les había hablado con él, Dios le había dicho, yo necesito que tú vendas ese carro para poder comprar o dar la inicial del nuevo local. Y mi papá había sentido en su corazón, así que él nos reunió a todos mis hermanos, a nosotros. Ya mi mamá sabía la conversación, obviamente, como esposa, pero nosotros los niños, y nos dijo, miren, Dios me dijo esto, el carro lo necesito vender para darlo para el templo. Y yo recuerdo que él preguntó, ¿qué piensan ustedes al respecto? Y yo dije, todos dijimos, sí, amén, porque estábamos contentos. Dios le dijo, ok, sí, nosotros no veíamos como lo material. Y yo recuerdo eso y siempre se quedó en mi mente de cómo él le dio prioridad, importancia a nuestra opinión, que yo sé que cualquier papá dice, no, son niños, no entienden, están muy chiquitos, hay que tomar decisiones nosotros solos. Pero eso se quedó en mi memoria para siempre. Y se quedaron sin carro. Y nos quedamos sin carro por un largo tiempo. Pero teníamos la inicial para el local, que hoy día es el ministerio de mi papá, es muy grande en Venezuela, está en diferentes partes de Sudamérica, Luz y Paz se llama la iglesia, y tenemos muchas misiones en diferentes partes del país y en Sudamérica, Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, y esa semilla dio su fruto. Entonces lo hicimos como en familia, y creo que eso es muy importante cuando tú entiendes la prioridad, y también el tener tiempos familiares. Sí, obviamente hay tiempos en la iglesia donde todos servimos a Dios, donde hay que ir a la casa de Dios, pero también es importante tener vacaciones familiares, lunes de descanso. Yo recuerdo nuestros lunes de descanso era tiempo de ir al cine o de ir al lago o de hacer cosas familiares. Esos son mis mejores recuerdos, y creo que ese equilibrio, ese balance es tan importante para no solo un pastor, sino para todos los que sean cristianos. Sí, sí. Y me imagino que muchos de los que nos están escuchando pueden tomar algunos principios para su propia vida. Puede ser que algunos dicen, no, ese mensaje no es para mí porque yo no soy el pastor. Pero resulta que es el líder de los jóvenes, o resulta que es el líder de las damas, o el líder de los caballeros. Hemos visto muchos casos de que a veces las personas se enfocan en el ministerio y se olvidan de que su primer ministerio es la familia. Entonces, gracias por darnos esos consejos. Ahora tú estás casada y sirves obviamente activamente al Señor con todo lo que haces y usas las plataformas digitales para motivar a otros. ¿Cómo influenció tu crianza como hija de pastor en tu misión actual, especialmente en temas como la espera, la santidad y las relaciones? Ese es mi lema en redes sociales, el esperar, el cuidarse y tener noviazgo en santidad. Yo creo que me hizo la persona que soy. Algo que yo quiero implementar para mi futura familia, que mi esposo, cuando yo le conté que era un hábito de mi familia, él dijo, yo lo quiero para nuestra familia. Y yo también. Es nuestro tiempo de oraciones en casa, devocionales. Si tú eres cristiano, si tú tienes hijos, no importa que estén en el vientre, no importa que tengan un añito, los tiempos devocionales en familia son esenciales. Y es una de las cosas que yo quiero ahorita implementar cuando tengamos nuestros hijos. Tiempo en familia, tiempo de oración, ya sea 30 minutos en casa, después del trabajo, los niños llegan de la escuela. Muchachos, para mí era uno de los tiempos favoritos porque podíamos cantar, mi hermano tocar la guitarra, luego mi papá platicar algún mensaje, mi mamá orar por nosotros, y ese tiempo de familia, de oración, fuera de la iglesia, fuera de los compromisos, ahorita yo lo aplico con mi esposo. No tenemos hijos, pero nosotros tenemos nuestro tiempo juntos, y yo amo eso. Una de las cosas que yo le pedí a Dios cuando era soltera era, Señor, yo quiero que mi esposo ame la adoración, te ame cantar, que sepa tocar guitarra, porque yo recuerdo mis tiempos devocionales con mis papás, mi hermano tocando la guitarra, todos cantando, y gracias a Dios es lo mismo ahora con mi esposo. Nos ponemos los dos en nuestra casa, en nuestro apartamento, y él toca la guitarra, empezamos a orar por nuestros futuros hijos. Creo que ese tiempo es clave. Y pues nada, me ha hecho la persona que soy. Actualmente yo diría que soy el resultado de lo que sembraron mis papás cuando estaba chiquita, y quiero que toda mi generación entienda que
no es la etiqueta de ser perfecto, es tener una relación con Dios en medio de nuestras imperfecciones, porque nadie es perfecto en este mundo, sea hijo de cristiano, sea hijo de un pastor, sea hijo de un servidor, nadie es perfecto. Incluso cuando tus hijos cometan algún error o cuando tus hijos hagan algo, no... ¿cómo se dice? Como tacharlo de lo peor, ¿no? Entender que Dios nos perdona y que con su gracia, con su amor, puede limpiarnos y ayudarnos a tener una segunda oportunidad. Y es lo que a mí me encanta hablar en redes sociales. Así que yo creo que ahora soy el resultado de lo que mi papá y mi mamá, ellos sembraron en mí. Y eso es lo que me impresionó, Jay. Da también el fundamento para algún pensamiento que ahora pensamos. Es cierto, en los jóvenes en la actualidad hay diferentes patrones. Eso de esperar... Es aburrido, eso es viejo, eso es pasado. No quieren... Eso es de la época de los abuelos. Pero me impresiona de que tú, siguiendo los principios bíblicos, te siguen literalmente miles en tus redes sociales con este mensaje tan necesario que es bíblico, que es un testimonio entonces para nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Mira, más adelante vamos a hablar hoy un tema solamente para eso, porque sé que es muy largo, sí, hay mucho que hablar aquí. Hay mucho que decir, pero pensando en el tema que estábamos con lo del hijo de pastor, ¿qué le dirías a un hijo o una hija de pastor o cristianos que hoy está luchando, tal vez decepcionado de la iglesia o del ministerio? ¿Qué consejos tendrías para él? Miren, muchachos, yo entiendo mucho lo que ustedes están sintiendo actualmente. Nada de lo que tú puedas sentir representa quién es Jesús. Incluso si la iglesia te ha rechazado, si la iglesia te ha discriminado, o alguien, porque a veces uno generaliza, uno dice la iglesia, pero quizás son unos cuantos, contaditos. Eso no significa que Jesús piense de esa manera. Yo creo que aquí lo más importante es entender, primero, que no somos perfectos, y segundo, que el amor del Señor es tan poderoso, encontrarse con ese amor que pueda ser revelado a tu corazón, que pueda ayudarte a ser la persona que Él quiere que tú seas, no la que quiere la iglesia, o no lo que quieren los ancianos, los líderes, sino la que Dios quiere que tú seas. ¿Cuál es tu propósito? Porque sí hay un propósito de Dios para tu vida, no es solo porque, a mí me tocó nacer en la iglesia, o me tocó nacer con la etiqueta de hijo de pastor, o la etiqueta de cristiano, o mamá cristiana que todo el día ora por mí. No, hay un propósito maravilloso de Dios para tu vida. Necesitas encontrarlo, necesitas descubrirlo, y eso te va a ayudar a encaminarte y ser feliz, porque cuando tú descubres cuál es tu propósito y te caminas en ese plan divino del Señor, eres la persona más feliz del mundo. Y sé que actualmente quizás no te sientes bien, quizás no te sientes del todo satisfecho con lo que estás haciendo, con lo que está sucediendo a tu alrededor. Hoy quiero decirte, el Señor está contigo, Él quiere encontrarse contigo, solamente acude a Él y recibe su propósito y su llamado en tu vida. Ese es mi mensaje para ellos. Jay, muchas gracias por compartirlo. Sin duda que muchos serán bendecidos por tu testimonio y también por estas palabras. Fíjate que hemos estado escuchando las últimas semanas que después de las secuelas del COVID, obviamente hubo mucha deserción de la iglesia, especialmente las nuevas generaciones. Pero salieron o se fueron o no querían ir a la iglesia, pero resulta que fueron a diferentes áreas, ya sea las redes sociales, tantas cosas, pero resulta que ahora están regresando a la iglesia porque no se ha llenado ese vacío, que solamente el Señor lo puede llenar. Entonces, como tú bien dijiste, es el Señor llamando a las nuevas generaciones a Él. Ahora, finalmente, ¿qué mensaje te gustaría darle a los padres en el ministerio, que ellos se preguntan si están guiando bien a sus hijos? Yo todavía no soy mamá, pero lo seré pronto, en el nombre de Jesús, algún día. Dios mediante, el próximo o en 2 años, en nuestros planes. Pero familia, yo creo que la oración tiene un poder increíble. Nunca se cansen de orar por sus hijos, por su familia. Nunca se cansen de interceder. Yo tengo muchas memorias de mi mamá interrumpiendo en la madrugada mi cuarto
orando por mí y yo sintiendo su mano. Se trata de no desistir, de creer que el Señor los ha llamado a ser una familia no perfecta, pero sí una familia que sirva al Señor, una familia que ame al Señor y que sea feliz. Así que no desista, sigan orando, pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios discernimiento que pueda ayudarlos a manejar las situaciones de sus hijos, ya sean adolescentes, ya sean niños o ya sean adultos, porque hay muchos adultos, personas que ya tienen hijos adultos y dicen, bueno, ya es muy tarde. No, nunca es tarde. Siempre manténganse orando. Creo que la oración de los padres tiene mucho poder. Y por supuesto, ser ejemplo, familia. Sean ejemplo en casa, en todo, en amor, en búsqueda, en oración. Que los hijos, ¿saben? Los hijos siempre aprenden con ejemplo, más que con lo que le dices. Ellos, su primera enseñanza es lo que ven. Entonces, que ellos puedan ver en ustedes coherencia de lo que dicen afuera y de lo que son dentro de casa. ¿Quiénes son realmente? Y cuando tú tienes una relación genuina con Dios, cuando tú tienes una intimidad con Dios, tú eres genuino en todo lado. No tienes que tener una máscara afuera o una cara aquí o no. Eres como eres en todo lugar, y creo que ese sería mi mensaje para todo el que es papá, para los que quieren ser padres también, porque sé que muchos de ustedes son jóvenes y quieren tener una familia en el futuro. Pues desde ahora, desde ya, pídanle sabiduría al Señor y que pueda ayudarlos y guiarlos a ser ese ejemplo para su familia. Sé que tú mencionaste de que una de las presiones para los muchachos es que sean perfectos. La iglesia eso a veces puede percibir cuando somos humanos y no lo somos. Pero voy a darle la vuelta un poquito a ese sentimiento también, decir, nosotros que estamos en el ministerio tampoco somos perfectos. Entonces, qué bendición. Yo sé que lo vi la semana pasada en los ojos y en la vida de tus papás, de no solamente de las grandes cosas que Dios le está permitiendo hacer en el ministerio, sino tener a sus 3 hijos caminando con el Señor. 4 hijos. 4 hijos, bueno, ya le quité uno. 4 hijos, bueno, ustedes caminando con el Señor, qué bendición. Pero fíjate que hace una semana o 2 semanas atrás escuché el testimonio cuando fue la graduación acá de uno de los misioneros, 85, 86 años tiene. Y él nos contaba, ¿y qué hacer cuando uno de tus hijos no camina con el Señor? Entonces, de los 3 que él tiene, entonces hay una que no ha caminado con el Señor. Y él dice, le sigo orando, lo que tú dijiste, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Y recordarnos que los que estamos en el ministerio, damos gracias a Dios cuando nuestros hijos están caminando con el Señor. Sí. Pero ¿qué de aquellos cuando tienen un hijo que no está caminando con el Señor? Simplemente no desistan. Ganen la batalla en lo espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Amén. En oración. Amén. Y ese es un buen consejo para todos, sabiendo de que al final del día, así como tuvimos una relación y tú misma a los 11 años directamente con el Señor, nosotros como pastores, misioneros, maestros, con el Señor, que en su momento también los hijos puedan tener ese contacto con el Señor. Jay, muchas gracias por abrir tu corazón y hablarnos de este tema muy, muy, muy importante, que a veces no lo tocamos y a veces son, el que resalta es el pastor, es el misionero, es el maestro, pero no pensamos en los hijos y que muchos de ellos se convierten después en la siguiente generación de misioneros y pastores. Muchas gracias. Pues para mí ha sido un privilegio, de verdad, una emoción estar con ustedes. Espero continuar. Fue muy rápida esta plática, pasó así, pero bueno, ya habrá tiempo para un segundo episodio con nosotros, nuestras pláticas, pero gracias por la invitación y muchas bendiciones para todos. Jay, muchas gracias. Y si el próximo va a tener que ser esto de las redes sociales y cómo ser influencer, y me encanta esto de la santidad y esperar hasta el matrimonio. Vamos a seguir. Ya habrá tiempo. Claro que sí. Así que muchas gracias, Jay, y gracias también a ustedes por seguirnos en Teología Compartida con estos temas de importancia en la iglesia, en el ministerio. Les animamos a que nos sigan en las redes sociales, por favor, compártanlo. Pueden verlo ahí en Seminario Teológico de Dallas o DTS en español. Y ahí, por favor, síganos. Bendiciones y que Dios les bendiga grande. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.